Capítulo 1. Introducción. Llevo 14 años conduciendo camiones de larga distancia. Y si me hubieras preguntado entonces qué me asustaba del trabajo, te habría dicho que las placas de hielo, o los ciervos al anochecer, o ese cansancio particular que se te echa encima alrededor de la hora 10, cuando las líneas blancas empiezan a hacer ese efecto hipnótico en el que parece que respiran. Miedos ordinarios de camionero, miedos prácticos. Mi nombre es Gabriel Herrera y conduzco una ruta que me lleva por 6 comunidades autónomas transportando carga refrigerada, fruta y verdura, sobre todo, a veces productos farmacéuticos, siempre con un horario tan apretado que parar a descansar parece un lujo que no me puedo permitir. Tengo un ritmo de vida establecido. Un café en la estación de servicio a las afueras de Zaragoza. Una cafetería de carretera en el oeste de Burgos donde la camarera sabe lo que voy a pedir antes de que me siente. Mi camión, un modelo de 2019 al que he llamado Rocinante con ese tipo de afecto que desarrollas por algo que te ha mantenido vivo en mitad de un clima realmente malo, tiene más de 600,000 kilómetros y todavía ruge como si tuviera algo que demostrar. Amo este trabajo de la manera en que amas algo que ha dado forma a toda tu vida adulta. La soledad de esto, la paz particular de una carretera vacía a las 3 de la mañana con la radio floja y nada más que los faros y las estrellas como compañía. Nunca he sido un hombre supersticioso. Nunca he creído en mucho más allá de unos frenos gastados o un clima de 1000 demonios. Eso cambió en un tramo de la carretera NVI, que los camioneros de mi ruta habitual llaman el corredor, aunque no tiene ese nombre en ningún mapa oficial. Solo una solitaria lengua de asfalto de 80 kilómetros y 2 carriles que corta campos de cultivo y bosques secos en esa parte del país donde 3 provincias se cruzan en ángulos extraños y nadie parece asumir la responsabilidad de mantener la calzada. Sinceramente, lo había evitado durante AOS, tomando en su lugar la ruta más larga por autopista. No por ninguna historia de fantasmas, sino porque el pavimento allí era lo suficientemente malo como para soltar la carga si no tenías cuidado. Pero el cierre de un puente aquel octubre me obligó a cambiar de planes, desviando a la mitad del tráfico de mercancías de la región hacia ese tramo, nos gustara o no. Y recuerdo estar sentado en mi cabina, en el carril de incorporación, con el motor al ralentí, sintiendo que algo que no sabría definirse me asentaba en el fondo del estómago. Otros conductores tenían historias sobre el corredor. Las había oído en las áreas de servicio a lo largo de los años, de la forma en que se oye cualquier leyenda de carretera, mitad broma, mitad advertencia, siempre contada por alguien que juraba que tampoco era supersticioso. Justo antes de lanzarse hay un relato que te ponía los pelos de punta a tu pesar. Faros que aparecían en tus espejos en tramos vacíos, y luego simplemente no estaban cuando mirabas por segunda vez. Charlas por la emisora CB que llegaban distorsionadas con una voz que nadie podía identificar, pidiendo una ayuda que nadie podía localizar. Siempre lo había descartado como mitología de carretera, el tipo de historias que todo tramo largo y aislado de carretera parece acumular con el tiempo. Los camioneros se sienten solos. Las mentes solitarias llenan los kilómetros vacíos con historias. Entré en la NVI a las 11:40 de esa noche con una carga completa de fruta refrigerada y un plazo de entrega que no podía permitirme perder. Y me dije a mí mismo, acelerando a Rocinante en ese asfalto oscuro y agrietado, que nada en los próximos 80 kilómetros sería diferente de los miles de kilómetros ordinarios que ya había conducido en mi vida.
Me equivoqué antes de cumplir los primeros 20. Capítulo 2. Sucesos extraños. Lo primero que noté fue la radio, mi emisora, que habitualmente chirriaba con el parloteo bajo y familiar de otros conductores a lo largo de la ruta. Indicativos, actualizaciones meteorológicas, algún que otro chiste pasado entre desconocidos que nunca se verían las caras. Se había quedado casi por completo en silencio en el momento en que giré hacia la NBI. No era el silencio ordinario de un canal vacío. Era una quietud presionada, deliberada, como si algo hubiera estirado el brazo y hubiera bajado un punto el volumen de todo el mundo. Trasté con el dial, comprobé las conexiones. Me dije que era solo una zona muerta, uno de esos tramos donde el terreno bloquea la señal. Pasa todo el tiempo en el campo. No le di mucha importancia, no todavía, concentrándome en cambio en la carretera en sí, estrecha y mal iluminada, con las líneas continuas descoloridas casi hasta desaparecer bajo mis faros. A unos 30 kilómetros, mis faros captaron algo en el arcén que hizo que levantara el pie del acelerador antes de que mi cerebro hubiera procesado del todo lo que estaba viendo. Un autoestopista, de pie, completamente inmóvil al borde de la carretera, con el pulgar levantado, vestido con ropas que parecían pasadas de moda desde hacía décadas, una chaqueta de lona, botas de trabajo, una gorra calada hasta los ojos. Frené por instinto, el viejo hábito de un conductor que ha recogido a bastantes viajeros varados a lo largo de los años, y en el medio segundo que tardé en considerar la posibilidad de parar, mis faros pasaron de largo, y el arcén quedó simplemente vacío. Miré por los espejos. Nada. Nadie alejándose a pie, nadie agachándose en la línea de árboles, solo el arcén de grava vacío y la oscuridad extendiéndose hacia el lugar de donde venía. Efectos de la luz, dije en voz alta, y mi propia voz sonó delgada y poco convincente en la cabina. Llevo años hablando solo en los viajes largos, y es algo normal que hacen los conductores para mantenerse alerta. Pero esta vez las palabras parecieron hechas para convencer a alguien que no era solo yo. 45 minutos más tarde, la emisora volvió a la vida sin previo aviso, asustándome tanto que por poco me salgo de mi carril. Una voz entró delgada y distorsionada, rompiéndose con la estática de una manera que no encajaba con el cielo despejado de la noche ni con el clima tranquilo. ¿Hay alguien allí? Necesito ayuda. Alguien me recibe. Agarré el micrófono con el corazón desbocado. Aquí, Rocinante, te recibo. ¿Cuál es tu posición? Cambio. Silencio. Luego, de fondo bajo la estática, algo que podría haber sido una voz repitiendo las mismas 3 palabras, una y otra vez, demasiado distorsionada para entenderla con claridad, aunque algo en el ritmo me erizó la piel antes de que pudiera comprender por qué. La transmisión se cortó por completo unos segundos después, y por más que escaneé los canales, no volvió a aparecer. Me detuve en un área de descanso cerrada unos 10 kilómetros más adelante, solo para recuperar el aliento, con las manos temblando ligeramente sobre el volante de una manera que me avergonzaba incluso estando solo en mi propia cabina. El área de descanso era exactamente lo que se esperaría de una abandonada en un tramo rural. Asfalto agrietado, una máquina expendedora tapiada con maderas, una única luz parpadeante sobre una mesa de piedra en la que nadie se había sentado en años. Me quedé allí sentado con el motor al ralentí, armándome de valor para seguir conduciendo, y fue entonces cuando noté las marcas, rayadas en la mesa de piedra,
docenas de ellas, superpuestas unas sobre otras como si algo hubiera sido tallado y vuelto a tallar en el mismo sitio durante un largo periodo de tiempo. No eran palabras, no exactamente, más bien marcas de conteo, excepto que se irradiaban hacia afuera desde un punto central en un patrón que no tenía sentido lógico, como si quienquiera que las hubiera hecho hubiera estado contando algo que no seguía las reglas ordinarias de contar. No bajé a mirar más de cerca. Volví a engranar la marcha de Rocinante y me puse en movimiento, diciéndome que cuanto antes saliera de este tramo de carretera, antes dejaría de sentir que algo me estaba observando mientras lo hacía. Capítulo 3. La oscuridad crece. El indicador de combustible me avisó de que tenía que parar otra vez alrededor del kilómetro 50, lo que me situó en una solitaria gasolinera de carretera llamada Venta de Madero, un edificio bajo de bloques de hormigón con 2 surtidores y una luz en la ventana que parecía más una ocurrencia de última hora que una invitación. No había planeado esta parada. Ni siquiera sabía que existía hasta que mi GPS la marcó, pero estaba lo bastante bajo de combustible como para no tener mucha opción. El empleado era un hombre mayor, delgado como un poste, con la quietud particular y desgastada de alguien que ha pasado mucho tiempo en un lugar silencioso aprendiendo a no reaccionar ante casi nada. En su placa ponía Eduardo. Me vio llenar el depósito a través de la ventana sin salir afuera, y cuando entré a pagar me estudió la cara durante un largo momento antes de cobrarme. ¿Vienes conduciendo desde el este?, preguntó. Sí, por la NI, todo el camino. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Reconocimiento, tal vez, o una especie de cansada simpatía. La mayoría de los conductores que toman esa carretera de noche dejan de hablar de ella bastante rápido, una vez que lo han hecho un par de veces. ¿Has visto algo inusual por aquí? Le hablé del autostopista, de la transmisión de la emisora, sintiéndome estúpido incluso mientras las palabras salían de mi boca, esperando casi que se riera de mí. No se rió. Dejó el ticket que estaba a punto de entregarme y se inclinó hacia adelante sobre el mostrador, bajando la voz. Ese tramo de carretera lleva trayendo problemas desde hace mucho tiempo, más de lo que a la mayoría de la gente de por aquí le gusta hablar. Miró hacia la ventana oscura, hacia la carretera más allá, como si esperara que algo estuviera escuchando. Hubo un accidente por el 68, uno muy malo, una familia entera, que volvía a casa tarde de una boda, pisó una placa de hielo unos 15 kilómetros más allá de aquí y se fue por el barranco. Los equipos de rescate tardaron 3 días en encontrar el coche, de lo profundo que cayó entre los árboles. Para cuando lo encontraron, bueno, no terminó la frase. No hacía falta. Eso es terrible, dije, pero no veo qué tiene que ver con lo que he visto esta noche, porque ese no fue el único accidente, ni de lejos. Algo en esa carretera desde entonces parece atraer a los conductores hacia el mismo tramo, a la misma hora de la noche, una y otra vez a lo largo de todos estos años. Los lugareños dejaron de llamarlo coincidencia hace mucho tiempo. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes y serios. Dijiste que la voz de la emisora repetía 3 palabras. ¿Pudiste entender cuáles eran? No lo había hecho, no con claridad, pero estando allí sentado en esa pequeña y lúgubre tienda, con la atención cuidadosa de Eduardo puesta en mi rostro. El recuerdo se agudizó de repente, aclarándose la distorsión en mi mente de la forma en que una palabra que no podías recordar surge más tarde, completa e innegable. Ayúdanos a cruzar. El rostro de Eduardo se quedó muy rígido cuando se lo dije. Eso es lo que escuchó mi hermano también, el año antes de que dejara de conducir por esta ruta para siempre. Dijo que casi le rompe algo por dentro. Escuchar eso,
y no ser capaz de encontrar ni una sola alma en todo ese tramo de carretera a la que ayudar. Le pregunté qué creía que significaba. Se quedó callado durante un largo momento, marcando mi compra con unas manos que se habían vuelto ligeramente temblorosas. Creo que hay cosas ahí fuera que nunca llegaron a donde se dirigían, dijo finalmente. Y creo que llevan mucho tiempo pidiendo que alguien termine el viaje con ellos. Volví a la carretera con bastante menos confianza de la que tenía una hora antes, mirando más a mis espejos que a la carretera que tenía delante, con cada sombra al borde de mis faros cargada de repente de posibilidades. Capítulo 4. El terror. Los siguientes 20 kilómetros transcurrieron sin incidentes, lo que de alguna manera empeoró la tensión en lugar de aliviarla. Tenía todo el cuerpo tenso, esperando que ocurriera algo, y la propia anticipación se convirtió en su propio tipo de miedo agotador. Entonces, al rodear una larga curva donde los árboles presionaban de cerca a ambos lados, mis faros captaron algo que hizo que se me cayera el estómago hasta el suelo de la cabina. Un coche, un sedán viejo, fuera de circulación desde hacía décadas, inmóvil en mitad de mi carril, sin luces de emergencia, sin movimiento, sin nada que explicara por qué estaba parado en seco en medio de la carretera a medianoche. Clavé los frenos y todo el peso del Rocinante gimió en protesta, haciendo que el remolque coleara ligeramente antes de detenerla con un estremecimiento a unos 10 metros del parachoques trasero del sedán. Me quedé alijadeando, con el corazón golpeándome el pecho, mirando fijamente a ese coche a través de mi parabrisas, sin luces de freno. No se veía humo de escape bajo mis faros a pesar del aire frío de la noche. Solo una forma inmóvil y oscura que bloqueaba la carretera como si siempre hubiera estado allí, como si perteneciera al propio asfalto. Agarré mi linterna y bajé de la cabina, con las piernas temblorosas, acercándome despacio mientras cada uno de mis instintos me gritaba que no debía hacer esto, que debía volver a mi camión y buscar otra forma de dar la vuelta. Pero un impulso más profundo me mantuvo avanzando, la misma fuerza de atracción. Comprendí ya más tarde que probablemente había atraído a docenas de conductores antes que a mí hacia este punto exacto de esta carretera exacta. El coche estaba vacío, las puertas sin cerrar, las llaves puestas en el contacto. Una Rebeca de mujer doblada pulcramente en el asiento del copiloto, como si quienquiera que condujera se hubiera bajado un momento y nunca hubiera regresado. La matrícula, cuando la revisé con mi linterna, era de un estilo descatalogado hace décadas, con el óxido abriéndose paso entre unas letras que no alcanzaba a comprender del todo. Fue entonces cuando oí el llanto, tenue, viniendo de algún lugar ladera abajo, en el terraplén junto a la carretera, la voz de un niño, asustada y pequeña, llamando con palabras que apenas podía distinguir por encima del viento que se movía entre los árboles. «¿Mamá? ¡Mamá!». No encuentro la carretera. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esa era exactamente la clase de situación de la que se supone que debes alejarte, que una Rebeca de mujer doblada limpiamente en un coche antiguo vacío aparcado en mitad de una carretera encantada no era una escena que terminara bien para cualquiera que investigara más a fondo. Pero tengo 2 hijos propios en casa, y algo en esa voz pequeña y asustada anuló cada gramo de precaución que me quedaba. Bajé por el terraplén, barriendo con la linterna entre los árboles oscuros, gritando que estaba allí para ayudar, que todo iba a salir bien. El llanto se acercó y luego, de repente, cesó por completo.
sustituido por un silencio tan absoluto que se sentía como presión contra mis tímpanos. Entonces, directamente detrás de mí, lo bastante cerca como para sentir el aliento contra la nuca, una voz que ya no era en absoluto la voz de un niño, sino algo superpuesto y distorsionado, 3 tonos hablando a la vez. Susurró 4 palabras que me congelaron el cuerpo entero. Ayúdanos a cruzar también. Me di la vuelta y no había nada allí, solo árboles y oscuridad, y mi propia respiración agitada sonando con fuerza en mis oídos. Pero cuando volví corriendo por el terraplén hacia mi camión, el sedán antiguo había desaparecido por completo, sin marcas de neumáticos, sin ninguna indicación de que hubiera estado aparcado allí en absoluto, y me temblaban tanto las manos que tardé 3 intentos en meter la llave en el contacto. Capítulo 5. La verdad, no conduje ni 1 kilómetro más esa noche. Me quedé en mi cabina en el arcén con las puertas cerradas con seguro y el motor en marcha, esperando el amanecer con una paciencia de nudillos blancos que nunca había necesitado en 14 años de profesión, y en el momento en que el cielo empezó a clarear hacia la mañana, llamé al número de Eduardo, que me había escrito al dorso de mi ticket por si acaso, y le pregunté si se reuniría conmigo para tomar un café una vez que consiguiera llegar al otro lado del corredor. Me estaba esperando en una cafetería cerca del final de la carretera, cuando por fin salí de ese tramo, con el aspecto de un hombre que no esperaba del todo que le hiciera la llamada, y escuchó mi relato de la noche anterior con una expresión sombría y nada sorprendida que me indicó que había oído versiones de esta historia más veces de las que probablemente quería contar. La familia del 68 dijo despacio. Una vez que hube terminado, eran 4 en ese coche, una madre, un padre y 2 hijos. Pero cuando los equipos de rescate encontraron finalmente el coche siniestrado, solo recuperaron 3 cuerpos. La hija menor, una NNIA de unos 6 AOS, nunca apareció. Las cuadrillas de búsqueda peinaron esos bosques durante semanas. Ni rastro. Sentí que algo frío se me asentaba en el pecho, recordando aquella voz pequeña y asustada que llamaba a su madre desde los árboles oscuros. «Hay más», continuó Eduardo, mirando fijamente el fondo de su café, como si éste pudiera ofrecerle algo más estable que mirar que mi propio rostro. Aquello no fue un accidente aislado, no realmente. Resulta que ese tramo de carretera tenía un fallo de diseño que la Diputación nunca arregló correctamente. Un mal peralte en la curva, peor drenaje que en cualquier otra parte de esa ruta. El hielo negro se formaba allí más rápido y grueso que en cualquier otro lugar cercano, y durante casi 15 años antes de que alguien finalmente lo solucionara. Esa misma curva se cobró al menos 9 vidas más de las que sabemos, probablemente más que nunca llegaron al registro oficial. ¿Por qué no lo arreglaron antes? Dinero, política. Las razones habituales por las que las cosas que deberían arreglarse no se arreglan. Se le tensó la mandíbula. Para cuando la Diputación finalmente reasfaltó ese tramo correctamente a principios de los 80, ya era demasiado tarde para muchas familias. Y creo, no sé si hemo explicar de otro modo lo que la gente como tú y mi hermano han vivido ahí fuera. Creo que algo de toda esa tragedia inacabada nunca abandonó del todo la carretera. Toda esa gente que nunca llegó a donde iba. Todo ese dolor y miedo no resueltos, empapados en el propio asfalto, todavía buscando a alguien que finalmente los ayude a cruzar hacia donde originalmente se dirigían. La NIA, dije en voz baja. ¿Crees que era ella? ¿Sigue ahí fuera, todavía perdida, después de casi 60 años? Los ojos de Eduardo se encontraron con los míos, viejos,
cansados y tristes, de una manera que hizo que el horror de la noche anterior se transformara en algo más parecido a la pena. Creo que hay muchos de ellos ahí fuera, todos buscando lo mismo. El problema es que los que van a buscarlos, intentando ayudar, no siempre vuelven de la misma forma en que entraron. Pensé en aquel coche antiguo, en la Rebeca doblada, en la forma en que simplemente se había desvanecido para cuando volví a subir por aquel terraplén. Pensé en la voz que me había seguido entre los árboles, 3 tonos superpuestos en uno solo, pidiendo ayuda para cruzar en una carretera que, al parecer, nunca había dejado de sumar nuevos pasajeros a lo que sea que aguardara al otro lado de ese cruce inacabado. Capítulo 6. Pesadilla final. Debería haber tomado el camino largo de vuelta a casa. Cada instinto racional me decía que me desviara por la autopista, que añadiera las 4 horas extra a mi viaje, que pusiera tantos kilómetros como fuera posible entre la NBI y yo por el resto de mi carrera como conductor. Pero mi horario de entrega no dejaba margen para desvíos, y una parte terca y estúpida de mí se convenció de que a la luz del día sería diferente, de que lo que fuera que rondaba esa carretera solo se manifestaba al caer la noche. También me equivoqué en eso, aunque hizo falta esperar hasta el atardecer, conduciendo de vuelta por mi ruta de regreso 2 días después, para que el horror se reafirmara por completo. La luz caía deprisa a medida que me acercaba a esa misma curva larga, con las sombras acumulándose densas bajo los árboles, y mi emisora volvió a la vida con esa misma estática distorsionada que había oído en el viaje de ida. Esta vez, sin embargo, la voz llegó más clara, más cercana, cargada de una urgencia que me erizó cada pelo de los brazos. Hemos encontrado a alguien, por fin hemos encontrado a alguien que nos ayudara. Agarré el volante con fuerza, obligándome a seguir conduciendo, negándome a frenar por mucho que la fuerza de atracción tirara de mí para que parara, para que mirara, para que ayudara a lo que fuera que llamaba desde aquel tramo oscuro de carretera. Pero al rodear la curva, mis faros barrieron el terraplén y captaron una imagen que me congeló el corazón en el pecho. Docenas de figuras, inmóviles entre los árboles, observando la carretera con una paciencia que claramente había sido afilada por décadas de espera. Hombres, mujeres, niños, vestidos con ropas que abarcaban 50 años de modas, todos de cara a la carretera con la misma atención fija y esperanzada, como si cada vehículo que pasaba representara una oportunidad más para ese cruce que se les había negado. Y de pie, lo más cerca posible de la carretera, pequeña y dolorosamente familiar, estaba la NIA, con la figura de su madre vestida con la Rebeca flotando protectoramente justo detrás de ella. Ambas observaban. CMO se acercaba a mi camión con una expresión que rompió algo suelto y afligido en mi pecho, incluso a través del terror. No paré. Dios me perdone, no paré. Con el pie pisando a fondo el acelerador, mirando por mis espejos CMO, toda aquella asamblea de almas perdidas se alejaba en la oscuridad detrás de mí, y justo antes de que la curva las tragara por completo de la vista, vi a la NA levantar una mano pequeña, no con rabia, no como una amenaza, sino en algo que se parecía insoportablemente a un saludo de despedida para alguien que casi se había quedado a ayudar.
Crucé el corredor esa noche y nunca volví a conducir por esa ruta, desviándome permanentemente por la autopista sin importar cuántas horas extra me costara, sin importar cuántas veces el jefe de tráfico cuestionara el cambio. Le conté a Eduardo lo que había visto, y él simplemente asintió, sin sorprenderse de la forma en que un hombre asiente ante una historia que ya ha oído en una docena de voces diferentes de una docena de conductores distintos a lo largo de una larga y cansada carrera oyéndola. Sigo pensando en la mano levantada de esa NIA más de lo que me gustaría admitir. Algunas noches, conduciendo por carreteras totalmente distintas, a cientos de kilómetros de la NBI, noto que mi emisora chirría con una estática que no debería estar allí y, por debajo, tenue, inconfundible. 3 tonos hablando como uno solo, formulando las mismas 3 palabras que, al parecer, llevan haciendo desde hace casi 60 años. El mes pasado, entregando una carga en una comunidad autónoma completamente diferente, mi radio captó un fragmento de charla de un conductor al que no conocía, con la voz tensa por ese miedo particular que ahora conozco demasiado bien, describiendo un sedán viejo aparcado en mitad de un tramo solitario de carretera, una Rebeca doblada en el asiento del copiloto y la voz de un niño llorando en algún lugar de los árboles oscuros, más allá del arcén. No he sido capaz de obligarme a responderle todavía. Sigo diciéndome que lo haré, que le advertiré de la misma manera que Eduardo me advirtió a mí. Pero algunas noches, sentado solo en mi cabina con el motor al ralentí y la oscuridad presionando de cerca contra mi parabrisas, me pregunto si eso es lo que realmente hace el corredor. No solo reclamar nuevos viajeros para sí mismo, sino reclutar a los que sobreviven para que lleven su llamada hacia adelante. Una carretera, una radio, un conductor a la vez, hasta que finalmente todos nosotros seamos solo otra voz en la estática, pidiendo a alguien nuevo que por fin nos ayude a cruzar.